Gracias a los organizadores por haberme invitado. Realmente me gustan este tipo de reuniones. Vamos a cambiar el tema un poco ahora. Hemos estado hablando bastante sobre tratamiento, que por supuesto es la esencia, pero otra cosa que también es importante pues es tener el diagnóstico correcto. En el caso de la enfermedad de Pompe, esto todavía es un problema. En el pasado era un enorme problema, ahora se presta más atención al tema y las cosas están mejorando, pero todavía, aún así, tenemos un retraso en el diagnóstico de la enfermedad de Pompe. Voy a hablar de esto, de por qué tenemos todavía este retraso y cómo podemos intentar mejorarlo y resolverlo. ¿Hay un puntero, por favor, para un puntero láser? ¿Habría por casualidad un puntero láser? ¿No? ¿Sí? A lo mejor puedo utilizar el cursor. Bueno. Para empezar, la glucogenosis muscular, probablemente como muchos de ustedes conocen, se puede dividir en estos dos grupos principales. Muchas gracias. Estos que se relacionan con una crisis aguda de energía en el músculo cuando hacemos ejercicio, y muchos de estos pacientes parecen totalmente normales. Un prototipo de ello es la enfermedad de McArdle. Y luego tenemos pacientes que tienen síntomas más tipo crónico, que no solamente vienen suscitados por el ejercicio, sino también dan lugar a debilidad y están relacionados con un daño estructural de la musculatura. La enfermedad de Pompe es el prototipo, podríamos decir, en este caso. Y luego, por supuesto, esta división tan pronunciada no siempre es correcta, como seguramente verán pacientes de McArdle aquí que pertenecen a este campo. A veces también tienen debilidad muscular y algunas de las glucogenosis que están de este otro lado también pueden tener síntomas dinámicos, lo cual no es cierto de la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe, como Jordi Díaz dijo ya ayer, el metabolismo realmente, el metabolismo general muscular se ve no afectado en términos generales. Si un paciente con enfermedad de Pompe hace ejercicio y medimos cómo queman su glucosa, cómo queman la grasa, es totalmente normal. Entonces, toda la discusión sobre los cambios de la dieta, etcétera, en la enfermedad de Pompe, pues es algo inútil, porque básicamente son como las personas normales. El problema metabólico se encuentra en el lisosoma de la célula, no afecta al metabolismo general en sí. Y aquí tenemos todos los distintos tipos de la dinámica o síntomas con síntomas crónicos. Aquí tenemos la enfermedad de Pompe como el prototipo. ¿Por qué nos es difícil a veces diagnosticar la enfermedad de Pompe? Y esto es porque la enfermedad de Pompe puede ser un localizador de otras enfermedades musculares. En primer lugar, y ante todo, los pacientes con la debilidad de cinturas. Y hay una gran lista de estas enfermedades. Más pocas veces, menos frecuentemente también los pacientes pueden presentarse con una columna rígida y, por lo tanto, mezclarse con pacientes con miopatías congénitas, y esto es bastante poco frecuente. Por supuesto, si estamos en la fase precoz de nuestra enfermedad y solamente tenemos una CK elevada, también es un problema. Muchas personas lo tienen. Y lo último que vemos aquí es que algunas personas se diagnostican porque tienen insuficiencia respiratoria. Yo debo decir, sin embargo, que si se tiene insuficiencia respiratoria también se tiene debilidad de las cinturas también. Pero en algunas personas esto no se ve, no se observa, y de hecho llegan al hospital debido a la afectación respiratoria, pero también estarán débiles nuestros músculos en este punto también, al mismo tiempo. Lo que puede provocar esta debilidad de la cintura es
Bueno, este es el cerebro, esto es la médula espinal, y si tenemos enfermedades en la neurona motora, en primer lugar, atrofia espinomuscular, que probablemente ya han oído hablar de ello porque hay mucho interés en tratar a estos pacientes hoy en día. Estos pacientes, de hecho, si tienen una forma leve, pueden parecer como pacientes de distrofia de las cinturas. Lo mismo es cierto con la conexión entre el nervio y el músculo, que se llama defecto de transmisión neuromuscular, especialmente aquellos que son genéticos. Las pacientes con miastenia congénita también pueden parecerse mucho a los pacientes con la distrofia muscular de cinturas. Y podemos ver lo mismo aquí con los pacientes de Pompe, pero en el examen, si medimos la creatinina quinasa en la sangre de estos pacientes, es normal, comparando con las enfermedades musculares. Y si tomamos una biopsia muscular, va a parecer muy leve, no vamos a tener estos cambios distróficos, mientras que en la enfermedad de Pompe estos cambios son mayores. Y si se trata de una atrofia espinomuscular, veremos estos rasgos diferenciados de afección neurógena y que también tienen un inicio muy precoz y una progresión sorprendentemente lenta comparando con las enfermedades musculares. Y en el caso de la miastenia congénita tenemos afectación ocular, que generalmente no tenemos en estas patologías musculares. Y luego, por supuesto, si hacemos un electromiograma vamos a encontrar o vamos a descubrir, pero en muchos casos esto no se suele hacer, pero de hecho se puede diagnosticar estos casos con un electromiograma. Debería ser bastante sencillo, por lo tanto, el ir desglosando, desgajando estas enfermedades, pero aún así en nuestros paneles de genes de siguiente generación encontramos estos pacientes de miastenia congénita que eran de los años 60 y de hecho pudieron ser tratados estos pacientes. Es malo el que no los hayamos podido encontrar, pero este retraso en el diagnóstico para los pacientes de Pompe no es único. Realmente es algo que se puede encontrar para muchas otras patologías también. Pero en primer lugar y ante todo, la enfermedad de Pompe está mezclado con pacientes con distrofia de cinturas. Y he hecho toda una lista que vemos aquí de enfermedades musculares que tienen esta debilidad de distrofia de cinturas y que pueden potencialmente mezclarse con la enfermedad de Pompe. No voy a repasar toda la lista una a una, pero centrarme un poco en las distrofias de cinturas y la de Becker y Duchenne también, porque realmente son parecidas, tienen simplemente su propio nombre porque afectan a hombres exclusivamente. Entonces, ¿qué es esta distrofia de cinturas? Fue definida en los años 50 por Walton y Nattrass y se caracteriza, bueno, hay que tener debilidad proximal y atrofia, un nivel elevado de CK y cambios distróficos en la biopsia muscular. Los cambios distróficos es lo que se ve aquí. Es un cambio completo de la arquitectura del músculo, algo que a veces también se puede ver en la enfermedad de Pompe en fases tardías, en donde tenemos fibrosis y grasa y una enorme variabilidad en el tamaño de las fibras, con fibras grandes y pequeñas entre medias. Una imagen muy caótica. Hoy tenemos una lista muy larga de distrofias musculares de cinturas y como pueden ver ya no nos quedan letras en el alfabeto. Hemos llegado hasta la X para clasificarlos. Por lo tanto, el último par de años ya no ha habido ninguna entrada de ninguna distrofia muscular de ese tipo porque ya no quedan letras en el alfabeto, lo cual es ridículo realmente. Pero esto lo enseño también porque miren esto. 2V, enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe se clasifica como una distrofia de cinturas que en mi opinión también es ridículo porque se trata de una miopatía metabólica. Por lo tanto, ahora se clasifica en los dos sistemas. Uno como miopatía metabólica y alguien gritó mucho y lo puso también en las distrofias de cinturas, en este sistema. Las distrofias de cinturas verdaderas afectan a proteínas que van de la proteína contráctil aquí puenteando la miodistrofina hacia la superficie
de la célula, donde tenemos varios genes, proteínas, se corrige el ponente también, que pueden estar involucradas. Y si nos centramos en esta proteína aquí, bueno, pues hay 19 defectos de glicosilación en esta proteína, en la superficie de la célula, que producen azúcares que se asientan en la célula y que todos pueden producir un tipo de distrofia muscular de cinturas. Hay muchos tipos diferentes de estas distrofias musculares de cinturas cuando las estudiamos. Pero esto lo suscito porque la enfermedad de Pompe está ahí y nosotros hay que hacer algo con esta clasificación. Éramos un grupo de personas que nos reunimos el año pasado para reclasificar estas distrofias musculares de cinturas. Una de las tareas o de los trabajos es quitar la enfermedad de Pompe de esta lista de diagnóstico para que solamente tengamos, bueno, esto es la lista nueva propuesta. No hay que recordar todas las cifras porque esto está fuera de lugar, pero como ven, la enfermedad de Pompe ya no está ahí y también queremos darle nuevos números y decir qué proteínas están afectadas, porque nadie puede recordar lo que 2B o 2F quiere decir. Pero veremos si esto acaba en algo. Pero en mi opinión, la enfermedad de Pompe, desde luego, no es una distrofia muscular y habría que quitarla de la lista de distrofias musculares de cinturas, de esta lista. Estoy mostrando algunas imágenes aquí de pacientes con distrofia muscular de cinturas. Estos no son pacientes de Pompe, pero comparten algunos de los rasgos. Podemos ver también en la enfermedad de Pompe las alas escapulares en los pacientes con una forma especial de esta distrofia muscular de cinturas con diferenciación tipo 2. Esto es con mucho la forma más frecuente de esta distrofia muscular de cinturas en mi país. Un tercio de todos los pacientes tienen este tipo. Vemos aquí que esto es una 2I. Esto podría ser un paciente de Pompe con emaciación proximal en los músculos, el músculo pectoral es débil y hay algo de alar escapular también, de ala escapular. Y algo que es peculiar para muchas de las distrofias musculares y no de la de Pompe es que a menudo encontramos hipertrofia de las pantorrillas. Si hacemos esto, hay que pensar en una distrofia muscular y no tanto una enfermedad de Pompe. Voy a mostrar algunos vídeos y me vais a decir lo que tiene el paciente. Puede que haya algún paciente de Pompe, sí o no, puede que haya varios, pero bueno, preguntaré al final lo que son. El paciente aquí intenta levantarse y esto es muy grave. Esta maniobra de Galus, al levantarse. Es hiperlordótico. Y aquí, pues está andando, es el mismo paciente. A ver si le puedo hacer que funcione el vídeo. Esta forma de andar bambaleándose y también una debilidad distal y también la hiperlordosis. El siguiente paciente no tan afectado, pero básicamente podemos ver que se trata del mismo patrón. Con esta maniobra de Galus hay que utilizar las manos para poder levantarse. Un tercer paciente. Bien. A ver quién tiene razón. ¿Quién puede decir? Bueno, no vamos a votar. ¿Queréis votar? Bueno.
El primer paciente tenía distrofia de Becker, no la enfermedad de Pompe para nada. El segundo paciente tenía distrofia de cinturas tipo 2I y este tiene enfermedad de Pompe. Pero realmente, incluso si uno es muy inteligente, muy listo, como clínico, sería realmente difícil decir la diferencia entre estos pacientes. Diferenciarlos, se parecen muchísimo entre ellos. Y también hay otras patologías metabólicas en el músculo también que pueden parecerse a la distrofia muscular de cinturas o a la enfermedad de Pompe, y estos son estas miopatías. Y luego tenemos un ejemplo, aquí una niña que vemos que tiene esta hiperlordosis, esta escápula alada, pero y también un nivel muy alto de láctico, y cuando vemos en el músculo, ella tiene regulación al alza de las mitocondrias muy grave, y el cuarto complejo en la cadena respiratoria de las mitocondrias prácticamente está ausente. Podemos ver estas fibras aquí que también parecen normales aquí, y esto es muy anormal. Este paciente tiene enfermedad mitocondrial, pero también tiene este patrón de distrofia muscular de cinturas. Ya la acaban de ver en la clínica. Si la vieran en la clínica, pensarían que esto es una distrofia muscular de cintura, o podría ser también una enfermedad, una paciente de Pompe. En último lugar, pero no menos importante, tenemos lo otro, las otras glucogenosis musculares aparte de la enfermedad de Pompe. Hay varias de ellas que pueden también imitar la enfermedad de Pompe. Un ejemplo, como acabo de aludir antes a ello, son los pacientes de McArdle, que también hay otros pacientes McArdle aquí. Hay algunos también, o todo es enfermedad de Pompe, a lo mejor en esta sesión solamente. Bueno, este señor llegó a vernos y tenía unos 60 años, nunca había ido al médico antes. Le echaron del ejército cuando tenía 20 años porque no podía correr, pero nunca realmente se daba cuenta, simplemente vivió con ello. Y ahora, como pueden ver, está bastante emaciado, con los isquiotibiales están bastante emaciados, y también esto podría ser un paciente de Pompe. Resultó que era un paciente con enfermedad de McArdle, la enfermedad de la que acabo de decir que es muy dinámica y que está relacionada con la energía, pero que también pueden tener alguna debilidad más adelante. En su caso está bastante pronunciada esta debilidad. Si vemos sus músculos paraespinales, estas son las vértebras aquí, el músculo debería estar de este color, pero ven que el músculo rectus spine prácticamente está sustituido por grasa. Por ello está así, echándose un poco hacia atrás, inclinando hacia atrás. Si intenta ponerse más recto, se colapsaría. Y en la biopsia muscular vemos glucógeno que no está en el lisosoma, sino que está flotando libremente en el citoplasma en estos pacientes. Y aquí tenemos a este paciente de nuevo, que acabamos de ver antes. A ver si consigo que funcione. Ahí está. De nuevo, hiperlordótico y este bamboleo al andar. Pero si un clínico le viera, diríamos, bueno, distrofia de cinturas muscular como primera adivinanza, pero es un paciente Pompe. Y de hecho, uno de mis buenos amigos, el paciente de Pascal Laforet. Otra glucogenosis recién descubierta es la de deficiencia de glucogenina 1, SD15, que es la última edición de las TSDs. Y esta glucogenosis también tiene debilidad proximal. En la mayor parte de los casos, esto es el rasgo más, el inicio más predominante, pero algunos de los pacientes también tienen debilidad distal. Esta es una señora que tiene 77 años y podemos ver, está intentando poner el brazo en abducción máxima, pero tiene
debilidad bastante grave aquí, especialmente el lado derecho. La glucogenina es esta molécula que está ahí, que es el ladrillo del glucógeno, por hacer la pieza importante del glucógeno. Todas las moléculas de azúcar que vemos aquí están formadas sobre la base de la glucogenina. Y tenemos dificultades para producir glucógeno cuando nos falta esta proteína. Y podemos ver en la musculatura de un paciente de este tipo, podemos ver células. Esto es la tinción para glucógeno. Vemos aquí el color morado, aquí es glucógeno, pero algunas células están totalmente desprovistas de glucógeno porque son incapaces de producir este glucógeno de una forma normal. Y en otras células vemos estos grandes depósitos aquí que llamamos de cuerpos de poliglucosano, donde el glucógeno es anormal y en otras partes de la célula no hay glucógeno para nada. Es bastante peculiar este patrón. Esta señora que acabamos de ver en su resonancia magnética tiene una afectación bastante grave. No como en la enfermedad de Pompe, afecta más la parte anterior del muslo, de manera que aquí el muslo del fémur aquí y los isquiotibiales se conservan mejor. Justamente es al revés en la enfermedad de Pompe, pero fijaros en sus pantorrillas, tiene una afectación bastante grave de sus piernas a ese nivel. Como apreciaremos en este vídeo, normalmente no anda sola de manera independiente, pero le he pedido que lo hiciera aquí. Y vemos que tiene en este momento una debilidad mixta a nivel proximal y a nivel distal. Yo creo que una característica que se pasa por alto de muchas enfermedades musculares, sobre todo en la enfermedad de Pompe, es la musculatura real. Y yo creo que se debe a la razón de que es muy difícil explorar, examinar este músculo. Lo hemos mirado en un cierto número de miopatías. Es un músculo gravemente afectado en muchas distrofias de cinturas y sobre todo en la enfermedad de Pompe. De manera que, de nuevo, esta es una foto de un paciente con una distrofia de cinturas. Vemos los músculos paraespinales aquí, la columna, la médula espinal aquí. Y aquí tenemos sustitución casi grasa del músculo paraespinal. Y el músculo paraespinal es un músculo complejo, compuesto de muchos grupos distintos de músculos. Y es difícil explorar este músculo y generalmente en la clínica intentamos explorarlo. Podemos hacerlo de esta manera. El problema es que si es una persona normal e intentamos medir, por ejemplo, la resistencia mundial para el dinamómetro, la persona es muy fuerte que no vamos a poder ni siquiera tomar la medición. Actualmente estamos midiendo la resistencia muscular con este aparato. Se llama Biodex, es un dinamómetro muscular normal y corriente. Ocupa mucho espacio, pero mide con precisión la resistencia, la fuerza de estos músculos a nivel de la espalda. En la enfermedad de Pompe, pues aquí un paciente o dos con la enfermedad de Pompe, de nuevo veremos los músculos paraespinales están gravemente afectados y en estos pacientes vemos el patrón normal con una mayor afectación de las pantorrillas. Aquí un ejemplo de cuán lento, cuán rápido pueden ir las cosas en el diagnóstico de pacientes con Pompe. Aquí un caso, y se trata de la última paciente diagnosticada, una mujer, 39 años. Ella viene de Colombia, no tiene familia, historia familiar, pero nunca podía correr bien desde niña y ha sido así y vivía en Estados Unidos durante un cierto tiempo. Esto es un ejemplo típico de cómo
podemos estropear las cosas porque si tienes creatina cinasa elevada, también tienes transaminasas elevadas que pueden confundirse con las transaminales que provienen del hígado. Muchos pacientes pues experimentaban que llegan al generalista y hace una biopsia hepática porque piensa que tiene una patología hepática. Esto se lo hicieron hacía años en Estados Unidos. No ha podido correr durante mucho tiempo. En años recientes tenía grandes dificultades subiendo las escaleras. Se queja de dolor lumbar y ahora no puede trabajar con sus brazos, elevarlos por encima de la cabeza. Tiene una marcha tipo bamboleo hiperlordrótico, una atrofia difusa general y debilidad de los músculos de las extremidades superiores. Es muy difícil levantarse ya desde la espalda. Entonces ella, hablando de, tiene una fuerza normal a nivel del tobillo, ceja, un poco elevada, y podía respirar bien. Aquí vemos que tiene emaciación grave a nivel de los músculos de los isquiotibiales y vamos a ver cómo anda. Su manera de andar tipo bamboleo, bueno, un andar algo hiperlordótico, pero desde luego lo vemos, sí que está ahí. Y una resonancia magnética, vemos afectación de los isquiotibiales y lo hemos visto hace un momento en la otra imagen. Esta paciente fue diagnosticada como hacemos con nuestro panel de siguiente generación de genes. Sospechamos la enfermedad de Pompe, pero hacemos esos paneles de siguiente generación, bueno, son de genes, y yo creo que se va a diagnosticar así en el futuro para ver los genes musculares. Es una mutación, hemos encontrado uno normal y una mutación nueva. Hay que verificar si el enzima también está afectado y así fue. Hemos visto 11 y esta es la referencia. Tiene la enfermedad de Pompe. Intentamos incluirla en varios estudios, pero iba muy bien en su función pulmonar, fenomenal para ella, así que se le trata con miocine. Hay otro ejemplo, se trata de una historia totalmente distinta. Tiene 24 años este hombre, sus músculos están mejores. Vemos en la resonancia magnética, empezó a caerse cuando tenía 2 años y tenía una ceja elevada. Le hicieron una biopsia muscular vacuolar. Se hizo el diagnóstico ya a la edad de 3 años con la enfermedad de Pompe. Tiene esas 2 mutaciones genéticas y desde entonces se le da miocine desde el año 2006, cuando fue aprobado. Y durante los últimos 6 años ha recibido el nuevo enzima, NeoGAA, que desarrolla Sanofi y Gensime. Funciona muy bien esto. Fue un diagnóstico muy rápido, es muy característico para los pacientes. O sea que quien conocen como al entrar en el sistema. Y si la primera paciente tuvo un retraso de 30 años en su diagnóstico y esta persona realmente casi 0 años para llegar a su diagnóstico. El retraso diagnóstico al ver distintos informes, pues normalmente es de 8 a 10 años. No es nada aceptable, pero con una nueva exploración, pues esta cifra habrá bajado. Un problema es hacer la biopsia muscular y algunas personas habéis intentado
que os hagan una biopsia muscular. Si es un caso pediátrico de Pompe, es muy diagnóstico. Sin duda, encontrará la miopatía ocular con estos orificios, agujeros en las biopsias. Ahora bien, si es un paciente de inicio tardío de Pompe, esto es lo más común, la biopsia muscular realmente es una mala manera de llegar al diagnóstico. Os he mostrado algunos ejemplos de una buena biopsia y la podemos ver, pero en muchos casos no podemos ver las vacuolas aquí. Vemos los agujeros aquí, la acumulación de glucógeno aquí, la tinción de Pas positivo y la acumulación de glucógeno aquí a nivel de los lisosomas. Pero muchas veces se pasa por alto en las biopsias, por lo que ciertamente es algo que no recomendamos de ninguna de las maneras. Se sigue haciendo porque la gente no sabe que se trata de la enfermedad de Pompe y hacen una biopsia muscular, pero nunca piensan que estamos descartando la enfermedad de Pompe si no encontramos estos cambios, porque se pueden pasar por alto con gran facilidad. Entonces, si realmente hay una sospecha de la enfermedad de Pompe, hay que hacer la prueba de la gota de sangre seca y cada vez más vamos a la secuenciación de la siguiente generación, este tipo de secuenciación. Bueno, hemos visto la mancha de sangre, es una manchita de una gotita de sangre en un papel filtro. Se puede hacer para el cribado de neonatos. ¿Lo tenéis en España? ¿Tenéis cribado para neonatos en España? ¿Alguien dice que sí, alguien dice que no? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis el cribado para Pompe de neonatos? Jordi dice que no. Y claro, el problema con el cribado de los neonatos es que, bueno, lo llevan ya cierto tiempo en Taiwán y algunos estados en Estados Unidos y también hacen este cribado de neonatos. Es fantástico si detectas un caso pediátrico enseguida o infantil, puedes empezar el tratamiento enseguida y esto es maravilloso. Ahora, si es la forma de inicio tardío, pues uno encuentra muchos problemas porque este paciente realmente va a resultar que al final va a ser la enfermedad de Pompe. Luego hay que hacer un seguimiento durante décadas. Y esta persona está preocupada. Por lo tanto, hay cuestiones éticas que hay que tener en cuenta. Por eso no se emplea tan ampliamente el cribado de neonatos y no se hará en la enfermedad de Pompe. No obstante, otra manera de utilizar la prueba de la gota de sangre es ver algunas cohortes que ya tenemos. Y lo hemos hecho hace algunos años. Hemos hecho un cribado de 103 pacientes. 38 tenían una distrofia de cinturas no clasificada y 3 tenían la enfermedad de Pompe. Y estudios similares han sido llevados a cabo con los años. Aquí el último estudio y el más grande, de hecho, esto incluye 3,000 pacientes. También han encontrado 2,5% precisamente de distrofia de cinturas. Y luego el grupo no clasificado con esta distrofia de cinturas y una CK elevada, pues hay bastantes pacientes que no diagnosticados. Y es algo que hay que tener en cuenta. Para distinguir entre la enfermedad de Pompe y pacientes con la distrofia muscular de cinturas, la pista es que tenemos una CK más baja en la enfermedad de Pompe. La biopsia muscular tiene otro aspecto. Puede que no veamos las vacuolas, pero tampoco vemos cambios distróficos que se ven en la distrofia muscular. El músculo, la afectación muscular es más pronunciado y la insuficiencia respiratoria es más pronunciada frente a la distrofia de cinturas aquí. Y también
hay un inicio en paralelo de la afectación precisamente de miembros superior e inferior. Bien, al ver todas estas distintas enfermedades musculares con el mismo fenotipo, y es un fondo genético muy variable, requiere una prueba de cribado y está disponible ahora con la secuenciación de siguiente generación. Si vemos el coste, entonces estamos a cerca de $1 billón para el primer genoma, solamente ahora unos 17, 18 años, pues ahora el precio ha bajado dramáticamente para la secuenciación genómica a $1,000 norteamericanos. Y se predice que en el año 2022 costará la 10ª parte de ello, de manera que esto va a ser una herramienta barata. Y entonces, cuando hay que hacerlo, tenemos pacientes que no hemos diagnosticado todavía, pero lo utilizamos para los nuevos pacientes que llegan. El primer caso que vimos con la enfermedad de Pompe era un caso como este. Bueno, se le sometió este panel génico aquí para la secuenciación de la siguiente generación. Y hay un gran proyecto en Europa, se lleva en Newcastle, pero se hizo la secuenciación en Boston. 1,000 pacientes fueron incluidos. El 52% de los pacientes recibieron su diagnóstico utilizando la técnica, la secuenciación. Es un rendimiento elevadísimo. En otras patologías, solamente el 5 o 10% reciben el diagnóstico. Las enfermedades musculares son muy buenas a este respecto, porque aquí nos daremos cuenta de que es paciente con Pompe, 10 pacientes con la enfermedad de Pompe han sido diagnosticados de esta manera en este proyecto precisamente. La vía diagnóstica, la ruta diagnóstica para un paciente ha cambiado algo con el paso de los años. Claro está, si tenemos una miopatía reconocible, haremos una prueba específica, pero es un fenotipo no definido, muchas veces el caso para un paciente Pompe, pues antes siempre hacíamos una biopsia muscular como la primera prueba. Esto está cambiando ahora. Ahora tengo mi flecha en negrita y ahora vamos a utilizar la secuenciación de siguiente generación como primera prueba. Y yo creo que si no ha cambiado en otros lugares, esto sí que va a cambiar. Sí que va a cambiar este patrón también porque el precio va a bajar cara al futuro. Entonces, en resumen, pues hemos hablado de las biopsias musculares. Estas biopsias no son buenas para diagnosticar la enfermedad de Pompe de inicio tardío. Se cree que se trata de la distrofia de cintura. Si uno sospecha la enfermedad de Pompe, hay que hacer la prueba de la mancha de sangre seca y ver las determinaciones a nivel de la sangre. Si no está seguro, hay que hacer la secuenciación de generación siguiente. Yo creo que es la ruta diagnóstica cara al futuro. Y con esto, yo creo que voy a detenerme ahora. Si tenéis alguna pregunta, contestaré con mucho gusto.